La CIDE no resiste explicaciones, pedidos de explicaciones. No los resiste, nunca los resistió. La idea de que haya que combatir al delito de manera clandestina es una idea que ya sabemos que no funciona. Y esto es lo que supuestamente es la CIDE. La causa AMIA, por ejemplo, todo el tiempo estuvo enfrentada a distintas bandas dentro de la CIDE que la hicieron pelota, realmente la hicieron pelota. Alberto Nisman vivió muchos años en este mundo de lo sórdido, muchos años, demasiados años, y terminó contaminadísimo con el mundo de los espías. Estiuso era un tipo el que vos nombrabas a Jaime en una reunión con jueces, policías, políticos y todos te hacían así. Se hacían un silencio y se asustaban. Hola, bienvenidos. Gracias, como siempre, por acompañarnos en la clase. Hoy vamos a tratar de entender cómo funciona un submundo misterioso para los ciudadanos de a pie, el de los servicios de inteligencia. Y lo vamos a hacer con uno de los expertos, una de las personas que más conoce cómo funcionan esos servicios. Se trata de Gerardo Tato Young, autor de Código Estiuso, la CIDE, la política desde las cloacas y la muerte de Nisman. Gerardo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Carlos, por la invitación. Yo tengo esta imagen de los servicios de inteligencia. Es como se habla de que en la ciudad hay 7 ratas por habitante. Y me imagino a los servicios como un servicio cada 100 habitantes. O sea, un agente que anda por las cloacas y anda comiéndonos los talones. ¿Cómo le podríamos explicar a los espectadores? ¿Qué imagen tenés vos de ese submundo? Sí, la idea de que son los habitantes de las cloacas, generalmente de las cloacas desde el 83 para acá, de la política, pero de los hombres que toman las decisiones en el poder, lo han sido siempre. Sí, la figura de la cloaca es perfecta, porque es lo que son las herramientas que usa el poder para hacer las cosas que no pueden hacer en la superficie, para hacer todo aquello que no pueden blanquear ante la sociedad, entonces lo hacen a través de estos personajes, estas herramientas que están a oscuras, ¿no? Cuando decís el poder, ¿a qué te referís? ¿Al gobierno de turno? ¿A los 3 poderes del...? No, en realidad... ¿A los empresarios? ¿A los sindicalistas? No, la CIDE, que es el servicio secreto más conocido, es del presidente. Sea democrático o haya sido dictadura, es un servicio secreto a las órdenes del presidente. Hay otros servicios en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas de Seguridad, que dependen ya de ministerios y demás, pero la CIDE, que es el servicio más importante de los últimos años, dependió de Alfonsín, dependió de Menem, de la Rúa, de Duhalde, de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, ahora de Mauricio Macri. Responden, de hecho, siempre los jefes de la CIDE han sido personas elegidas por la confianza con la que tiene el presidente y demás. En tiempos de la dictadura no, por supuesto que ahí las Fuerzas Armadas tenían sus propios esquemas, que eran los que dominaban, y la CIDE era hasta ese momento casi te diría un lugar a donde mandaban a los amigos, a los familiares, era como un lugar medio más de paso, no era tan influyente, si bien en la década del 70 tuvo un rol importante la CIDE dentro del esquema de lo que fue el Plan Cóndor y la interrelación con otros servicios secretos, nunca fue el servicio secreto más poderoso, hasta que llegó la democracia. Ahí sí fue la estrellita de este submundo. Cuando vos decís dependen del presidente, ¿uno debe entender que responden al presidente? En general sí. ¿Trabajan para ellos? No, en general hay un doble juego, pero en general, y esto te diría que yo por lo que he visto en otros servicios secretos del mundo, en general los servicios suelen ser muy obedientes del que manda. Son muy pocos los casos donde el servicio engaña al presidente y lo traiciona. En el caso de la CIDE, por ejemplo, siempre fue leal al gobierno de turno y
yo te diría que la ruptura que hubo en la última etapa entre Cristina Kirchner y Jaime Estiuso, tan famosa que llegó a Naciones Unidas y demás, fue un caso raro en la historia. En general, los servicios son tipos que saben que tienen una línea, que les conviene la obediencia, porque el negocio de ellos pasa por otro lado, no pasa por desautorizar al de arriba, sino en todo caso hacer uso personal o sacarle provecho a las órdenes que tienen. Pero en general ellos cumplen con la obediencia. En ese conflicto que hubo entre Cristina Kirchner y Paco Larcher, ¿no? Paco Larcher Claro. era un hombre muy de confianza de Santa Cruz, lo contás en el libro, de Néstor Kirchner. De Néstor Kirchner. Y luego, cuando Néstor Kirchner muere, ¿por qué es el conflicto con la viuda, con la presidenta? Claro, bueno, en realidad... Paco Larcher era digamos, el tercero. Era el segundo jefe de la CIDE, detrás de Casuriaga, pero era de hecho el que recibía las directivas de Kirchner. De Néstor. De Néstor Kirchner. Es que en realidad la muerte de Néstor Kirchner, tal vez no fuimos conscientes en ese momento, pero cambió todo. Cambió todo el ciclo kirchnerista. No solo porque se murió el tipo que manejaba el peronismo, se murió el tipo que manejaba los negocios de la familia presidencial, tanto es así que después Cristina se pelea con el grupo Eskenazi, que era uno de sus grupos de supuestos testaferros, se distancia de su socio Cristóbal López, no del todo, pero se distancia, y también empieza a quebrantarse su relación con Lázaro Báez, que estamos viendo ahora. En esa, digamos, redimensión del kirchnerismo, Cristina también revisa sus relaciones, entre otras la que tenía con este hombre, Francisco Larcher. Francisco Larcher era el compañero de aventura de Kirchner. De la época de juvenil. De la época, claro, de la época todo juvenil. Se conocieron en Santa Cruz, ya eran dos jóvenes, claro, adultos, pero era con el que se iba a tomar whisky hasta cualquier hora, con el que en los viajes lo acompañaba de parranda, y era, entre otras cosas, el que conocía, por ejemplo, la relación de Kirchner con su secretaria amante, que hemos conocido en los últimos tiempos. Era el que le protegía los secretos personales y las travesuras a Kirchner. Y esa era la función del Larcher. Pero además creo yo que para un servicio de inteligencia, también era el tipo que le podía hacer la carpeta más confiable, en el sentido de que era el que sabía las andanzas de Kirchner desde la época de Menem y anterior. Claro, ¿no? Bueno, de hecho él había participado en la operación de giro, ¿se acuerdan? En la época de Menem, el gobierno de Santa Cruz consiguió unas regalías extraordinarias que le envió Domingo Cavallo por una redefinición de los acuerdos petroleros y demás, y esa plata la sacaron al exterior, una plata de la que nunca se supo bien qué había pasado, si se la robaron o qué. Bueno, en esa operatoria participó Francisco Larcher. Era el tipo con el que Kirchner le podía confesar cualquier cosa. Claro. Entonces Cristina, obviamente, como en toda pareja, es el amigo malo, el amigo pandillero. Cristina no lo quería nada. Entonces cuando se muere Kirchner empieza a mirarlo con malos ojos y le empieza lentamente a quitar poder. Uno ve la cronología, es automático. Se muere Kirchner, la CIDE empieza a bajar su presupuesto rápidamente y esta ruptura después, hace eco en otro lado que yo creo que es clave para entender todo este fenómeno, que es en tribunales. Porque una de las misiones que le había asignado Néstor Kirchner a Larcher y a Estiuso era el control de los jueces federales. Entonces, cuando ella empieza a quitarle poder a Larcher deja de influir en tribunales. Y ahí empiezan a darse los problemas judiciales que empieza a tener primero Amado Vudú, después Máximo Kirchner y demás, ¿no? Qué curioso ahora que hablas de aquellas regalías petroleras que recibió el gobierno de Santa Cruz cuando el gobernador era Néstor Kirchner, que ahora se habla de los Panama Papers. Sí. Y Kirchner en los 90 mandaba su plata, la plata de la provincia, la mandaba afuera y a su nombre. Y a su nombre, y además nunca se vieron los papeles, una cosa increíble, parece mentira. Ellos supuestamente la recuperaron, la agregaron a la cuenta corriente del gobierno de Santa Cruz, pero eso era imposible auditar, porque nunca estuvieron los soportes de la documentación. Es un misterio con el que ha vivido el gobierno de Santa Cruz. A mí lo que más me impresiona de todo eso es cómo después intentaron y en gran medida lograron replicar
el secretismo y esa discrecionalidad con la que manejaban los fondos públicos a nivel nacional, ¿no es cierto? Claro. Y ahora también es impresionante ver cómo está la provincia de Santa Cruz. Echa pelota, con lo cual... Con todos aquellos beneficios que recibió desde el gobierno de Menem, más todos los beneficios de obra pública y demás que recibió durante el gobierno de los Kirchner, es increíble, la provincia está quebrada. Quebrada, una provincia rica, porque la provincia es una de las provincias petroleras, además una población muy chica. Sí, no, evidentemente se han desaparecido muchos millones ahí. En ese conflicto de Cristina Kirchner con Paco Larcher, una de las que casi lo llevó a disolver la CIDE y a crear la Agencia Federal de Inteligencia, que en definitiva es un cambio de nombre, pero me parece que no un cambio de sistema, o cambió algo además. No, a ver, la CIDE es una herramienta sumamente poderosa y hay, suponte, hoy deben ser 2.500 personas, 2.200, según los distintos cálculos que se hacen, que está al servicio, como te decía, del poder de turno, que tiene práctica, lo que saben hacer es lo que le han venido pidiendo desde hace 30 años, no saben hacer otra cosa. Saben hacer escuchas telefónicas, saben hacer carpetas, saben hacer parte sobre organizaciones sociales, sobre sindicatos, sobre empresas. Saben hacer eso, no es que de un día para otro van a aprender a hacer otra cosa. Con lo cual es una herramienta que sirve para eso, no sirve para otra cosa hoy la CIDE. Hay, por supuesto, también expertos en perseguir bandas de secuestradores, en hacer interrelacionar contactos telefónicos y armar información para detectar bandas de narcotraficantes. Hay gente que sabe hacer cosas valiosas, pero en general lo que saben hacer son macanas. No hay mucho misterio. Por eso a mí me parece... Yo entiendo que el gobierno de Macri lo que intentó hacer es no abrir un frente ahí todavía. Espero que en algún momento lo abran, porque es un organismo que solo sirve para hacer lo que decíamos antes, ¿no? El trabajo sucio de la política. Y está para eso la CIDE, lamentablemente. Hay una tendencia en el mundo que exige que los organismos de inteligencia se dediquen a, primero, que sean más chicos. Vos pensá que la CIDE tiene prácticamente el tamaño del Servicio de Inteligencia Español, que tiene Al Qaeda, tenía la ETA, tiene ahora a los locos de ISIS, tiene enemigos reales. Argentina no tiene enemigos reales. ¿Tiene eventuales situaciones de alerta con el terrorismo internacional? Sí, porque de hecho sufrimos 2 atentados, pero eso no precisa de 2.500 tipos, ni necesita 2.500 tipos puestos en la Cámara de Diputados, en el Ministerio de Economía, en las redacciones de los diarios, porque han infiltrado en todos lados. Gerardo, si un ciudadano común se preguntara, bueno, está bien los servicios, pero a mí ¿en qué me influye? ¿Qué me afecta? A veces no tenemos demasiada conciencia de que eso está circulando por las cloacas, como decíamos, y nos preguntamos, ¿pagamos un servicio? Porque en definitiva es un servicio que nos trae qué beneficios o por qué lo pagamos. Y beneficios trae pocos. Como verás, no tengo muy buena opinión de la CIDE. ¿Cuánto invierte el Estado hoy? Y ahora, este año, no sé cuánto van a gastar, pero por arriba de los 1.500 millones de pesos seguro. Mínimo. Y no todo eso va a la CIDE, porque también, son fondos reservados, nadie sabe en qué se gasta la plata. ¿Fondos reservados qué significa exactamente? Bueno, fondos reservados, por eso es todo anacrónico, ¿no? Una democracia abierta es un organismo que tiene un presupuesto que se conoce solo el número grande, supongamos 1.500 millones de pesos. Se conoce que parte de eso, hoy deben ser 600.000, va a sueldos. 600, o sea, un 600 millones va a sueldos. Poco más de la mitad. Un poquito más de la mitad va a sueldos. Y el resto se supone que es para pagar la luz, para pagar los papeles, para pagar los autos, los alquileres, qué sé yo, y las operaciones especiales. Pero todo eso no lo sabemos. Claro.
Eso a ver, ¿cómo es formalmente? Hay una ley de inteligencia del 2001 que dice que todos los años el jefe de la CIDE o el jefe de finanzas de la CIDE le tiene que mandar a una comisión bicameral del Congreso, que no existe, nunca se reúne, nunca funciona, un informe de los gastos reservados. Claro, yo he visto una sola de esas, por ejemplo, y decía gastos 500 millones, sueldo 250, operaciones especiales 250 millones más. Nada más. Ni un papel. Nada, de respaldo, nada. Con lo cual... Ni documentación. Nada. ¿El Congreso no tiene posibilidades de exigir? Sí, pero si los fondos son reservados, la documentación también podría ser reservada. Podría ser reservada, pero para eso tendría que haber una comisión de inteligencia que quisiera controlar. Pero en la ley se establece que la comisión de inteligencia tiene mayoría oficialista. Con lo cual son diputados y senadores del oficialismo los que tendrían que exigirle a la CIDE oficialista la información detallada, cosa que nunca ocurrió hasta ahora. Pero con lo cual yo puedo pensar que no va a ocurrir nunca. Pero además la CIDE los agentes de la CIDE tienen una posibilidad de extorsión sobre los políticos, porque... bueno, por supuesto, a ver, los integrantes de la Comisión de Inteligencia, que insisto, no todos los años funcionó, y a veces fueron designados los miembros, pero nunca se reunió en todo el año, por ejemplo. Claro. Está hecha para que no funcione, pero además cada uno de esos integrantes, creo que son 9, 11, no importa, tienen unas carpetas así. Obviamente que los de la CIDE les conocen todos los detalles de la vida de esos tipos, porque como bien decís vos, son tipos a presionar, porque son los tipos que tienen, en teoría, la posibilidad de exigir explicaciones. Y la CIDE no resiste explicaciones, pedidos de explicaciones, no los resiste, nunca los resistió. Porque además con el dinero que les sobra después de pagar sueldos y gastos, pueden hacer lo que quieran. Se la pueden llevar a la casa. Se la pueden llevar a la casa y no tienen que rendirle cuentas a nadie. A nadie. Hay una serie de actas que firma el jefe de finanzas de la CIDE ¿Y qué es lo no controla a nadie. ¿Y qué sería lo que justifica en un Estado democrático que ese servicio exista? Yo entiendo que ninguna, porque a mí me parece que es totalmente anacrónico, es contrario a las normas básicas de transparencia. Lo único que, y para mí no explica el secreto, es esto de la lucha contra el terrorismo, pero a mí me parece que hay una gran confusión ahí, porque la idea de que haya que combatir al delito de manera clandestina es una idea que ya sabemos que no funciona. Y esto es lo que supuestamente es la CIDE. Porque vos, ¿con qué necesidad tenés que investigar el delito con un agente secreto, con un nombre falso, con una patente de auto falsa, con plata reservada, sin rendición de cuentas ni de las misiones ni de la plata? La clandestinidad o el secreto no es la herramienta para combatir el delito, o no debería serlo. Con lo cual se podría tener un servicio secreto más chiquito dedicado al terrorismo internacional, a combatirlo o a evitar que entre, pero no tiene por qué ser secreto. O al narcotráfico, por ejemplo. No, porque para eso tenés la policía. Claro. En realidad, yo creo que el gran drama de la CIDE democrática empezó en la década del 90. Y te explico por qué. O a ver si me logro explicar, vamos a decirlo mejor. En la década del 90 había un jefe de la CIDE que era Hugo Anzorregui, que era un tipo de la familia judicial, de típico estudio penalista grande, con mucha influencia en tribunales, sobre todo en algunos fueros, que había puesto un familiar en la corte, muy influyente, que vio que la CIDE tenía un presupuesto demasiado bajo a su gusto y que la manera de pedirle más presupuesto al Estado era agregándole funciones. Que sirvieran de asistencia a los jueces federales. Entonces inventó el cuento de que la CIDE tenía que ser asistente de los jueces federales. ¿Qué significaba esto? Y logró, de hecho, el ministro de Economía era Domingo Cavallo, que fue su aliado estratégico y le dio un montón de... Ahí el presupuesto de la CIDE creció, se multiplicó por 10, así. Inventó esto de que la CIDE podía ayudar a los jueces a investigar narcotráfico primero, después bandas de secuestradores, después bandas de duplicaciones de cheque, después a la vecina que hacía lío en la cuadra, cualquier cosa.
Entonces, efectivamente, la CIDE necesitó más personal, más presupuesto. Los jueces le empezaron a encargar de todo a la CIDE, escuchas telefónicas por cualquier pavada. Y al multiplicarse el trabajo de la CIDE, se agrandó la CIDE, se agrandó el secreto y se agrandó la influencia de los servicios sobre los jueces. Porque los jueces empezaron a depender de esos tipos. Y ahí es cuando se contaminó todo, ahí se pudrió todo. Ahí empezó la relación esta tan perversa entre jueces y servicios. Quizás también, como lo señalás en el libro, en el año 92, hablando de la década del 90, en el año 92, cuando se produce el atentado a la embajada de Israel, ahí también hay una conmoción para los servicios, que en ese momento eran servicios caseros, digamos, de trámites tramposos de investigar políticos, opositores, organizaciones de pequeños partidos, ¿no? De intervenir en huelgas, de hacer una tarea, digamos, clásica. Ahí los obligan, la coyuntura los obliga a... Porque además aparecen los servicios extranjeros. Exacto. Con el atentado a la embajada de Israel y luego la de la AMIA, aparece el Mossad, que es el servicio más poderoso del mundo, que es el servicio israelí, ¿no? Bueno, y ahí es cuando Jaime... Y la CIA, perdón. Sí. Con el atentado a la embajada y el atentado a la AMIA en 94, aparece también la figura de Jaime Estiuso. Claro, que era un burócrata del año 72, había entrado, ¿no? Él había entrado en 72, había hecho toda su carrera, era un muchacho de San Justo que entró ahí por un amigo, era un puesto medio de gnocchi. Él se ha especializado en escuchas telefónicas porque era ingeniero, había estudiado, mientras estaba en la CIA, estudiaba ingeniería en sistemas, en informática, entonces le gustaban los aparatitos y era el que sabía pinchar teléfonos. Pero como decís vos, las pinchaduras eran para cosas de acá de entrecasa, para política sucia, no mucho más que eso. Cuando llegan todos esos atentados, él es uno de los primeros que participa de la investigación. En el caso del atentado a la embajada hay una anécdota famosa el dedo de un pie que encuentran en la alacena de un edificio. A media cuadra, en la explosión volaron restos humanos. Esa es una historia increíble, ¿no? Y en la alacena encuentran un dedo. Un dedo gordo era, ¿no? Un dedo gordo de un pie. De un pie. Exactamente. En la alacena de una vecina que estaba a media cuadra de... Claro, la mujer llama a la policía horrorizada para denunciar el hallazgo de este dedo, ¿no? Estiuso se lo lleva en una bolsita, lo analiza. Exactamente. Y de ahí hace toda una teoría. Sí, una teoría que le mandan, está escrito esto, está en la Corte Suprema que llevaba a cargo esa investigación, donde por la aridez o la rispidez de la huella... Como un callito que tenía callo que tenían, determinaron que era un árabe, era un musulmán. Porque además revelaba que ese pie había caminado con sandalias. Con sandalias, sí, toda una cosa delirante. Como si hubiera venido directamente del desierto. Era la prueba de que era Irán. Del desierto del... Pero bueno, ahí ya se notaba la influencia de los servicios extranjeros. O sea, la idea era que Estiuso escribía para quedar bien con los israelíes. Totalmente. Los informes que preparaba era para enfocar hacia lo que los israelíes querían enfocar, que el atentado había sido provocado por los iraníes o por algún... O por los sirios, no me acuerdo cuál, depende del enemigo del momento. Sí. Por algún comando enemigo. Exactamente, por algún comando enemigo. Bueno, esto que nace allí en el 92 se fue claramente intensificando, naturalmente. Claro, de hecho... Esto de algún modo explica por qué todavía hoy no sabemos quiénes fueron los autores de los atentados. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. Los servicios, hay una frase que vos señalás en el libro muy linda que dice, si son hechos no hay inteligencia. O sea, si hay verdad, no sé para qué estamos nosotros, dirían los servicios. Porque una cosa que, por eso a mí me parece delirante la asociación de los servicios con los jueces. A los servicios no les importa la verdad, porque la verdad los desnuda, es como si a la rata no le interesa la luminosidad, porque ahí no puede trabajar, no puede buscar comida. Esto es lo mismo. Claro, volviendo a la imagen de las ratas de las cloacas. Exactamente. Digo, la rata cuando sale a la superficie sale para volver a esconderse. Para rajarse. Claro, no le sirve ese espacio. A los servicios es lo mismo. Entonces no buscan la verdad, buscan el resultado, buscan lo que les sirve, lo que les es funcional para su trabajo, que es la basura.
La causa AMIA está recontra contaminada. Yo no estoy seguro que necesariamente por Jaime Estiuso. Había un montón de internas en ese momento, porque también había mucha plata, en la CIDE había mucha plata, y se armaron unos líos terribles adentro, se mataban a tiros en las bases secretas, había un despelote fenomenal, una gran convulsión, así que además se sumaba eso, con lo cual la causa AMIA, por ejemplo, todo el tiempo estuvo enfrentada a distintas bandas dentro de la CIDE que la hicieron pelota, realmente la hicieron pelota. ¿Y existe alguna posibilidad de que esas causas finalmente, después de tantos años, me imagino que sos poco escéptico, a que se llegue a descubrir alguna verdad más o menos o algo? Yo la verdad que creo que no. Yo creo que la causa AMIA hoy se mantiene viva básicamente porque es un reclamo social muy importante, pero a mí me parece que es una hipocresía creer que va a llegar a algo. A esta altura me parece que es creo que la función que tenía Alberto Nisman en la causa AMIA era mantenerla viva, cada tanto hacer algún ruido, dar la sensación de que había un Estado detrás de la búsqueda de los asesinos. A mí me parece que ya es prácticamente imposible. A ver, si vos le preguntabas a Nisman o a Jaime Estiuso, ellos te decían que ellos ya habían resuelto el atentado. La verdad es que habían resuelto, no, tenían una hipótesis de inteligencia, que puede ser cierta, no digo que no, pero tenían una hipótesis de inteligencia. La resolución en términos de lo que reclama un poder judicial, digamos, una verdad probable, no lo habían logrado y yo creo que a esta altura ya es imposible. Gerardo, hay un momento en el libro en que haces una reflexión de la necesidad de reflexionar, de razonar hacia atrás, ¿no? En el caso Nisman, y también en general, cómo contar esta historia desde... ¿En qué etapas dividirías esto de la CIDE, ¿no? Recién hablábamos de los 90. Antes había sido la CIDE de los militares. Del Plan Cóndor, claro. De los servicios de inteligencia para los militares. O sea, mucho de esa gente que había trabajado en los grupos de tareas, en la represión ilegal, fue después legalizada como agente de la CIDE, ¿no? Sí. Sí, y se dedicaron algunos a bandas de secuestros y demás. O sea que la impresión que yo tengo de aquellos años es que en el fondo son como delincuentes legales, es decir, que tienen permiso para portar armas, para hacer acciones fuera de la ley, y si las hacen para beneficio de la democracia o para beneficio propio, nunca te enterás. Sí, es el Estado clandestino. El Estado clandestino. Yo te diría, hay una etapa de la CIDE que es desde que se crea, que la crea Perón en su momento, una cosa que era chiquitita para el mundillo, casi te diría de la Casa Rosada, hasta la época de la dictadura, pero digamos, que sería la prehistoria. El origen vos lo señalás como unos servicios que se crean en función de la Segunda Guerra. Claro, porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra los servicios habían sido muy importantes. Claro. Entonces es como que se pone de moda. Entonces todos los países empiezan a... Si vos mirabas el mapa de creación de los servicios secretos, todos nacen ahí. Claro, en la década del 40 y la década del 50. Las películas que vimos últimamente, Enigma, el código Enigma y demás, cómo los servicios funcionaban para prevenir los ataques en la guerra y demás. Eso queda instalado después en la Guerra Fría. Bueno, es que la CIDE hasta el 83 en realidad fue siempre Guerra Fría. De hecho, los agentes de la CIDE de la década del 60 iban a entrenar al Mossad, algunos iban a Estados Unidos y básicamente lo que hacían era eso. De hecho, la CIDE funcionó durante muchos años como filtro para el ingreso al Estado de los empleados públicos y revisaban que no estuvieran en las listas de los comunistas, cuando estaba vigente la ley anticomunista en la Argentina, claro. Cosa que hemos olvidado. Y también de algún modo los servicios infiltraron a grupos guerrilleros como los montoneros. Sí, no la CIDE. La CIDE en ese sentido era
Yo te diría que hasta el 75 la CIDE era un lugar que no tenían mucho trabajo, porque eso lo hacían más los servicios de inteligencia. La CIDE empieza a ganar espacio con el Plan Cóndor, cuando le empiezan a llegar misiones por encargo de los servicios uruguayos, de los servicios en Paraguay, en Bolivia, y empiezan incluso a intercambiar prisioneros. La Argentina participó mucho, sobre todo, de la persecución de los Tupamarus y en Bolivia también, de la guerrilla boliviana. ¿Coincidís con esa teoría de que, por ejemplo, los montoneros tenían dobles agentes? ¿Algunos de los dirigentes montoneros eran doble agente? Por la relación que tenían con los servicios de la Marina y con Macera. Sí, no es un tema en el que he profundizado demasiado, pero no en la CIDE. Pero existen no. los dobles agentes. Sí, claro. Sí, claro. No, pero es que volvemos a lo mismo. Yo uso mucho una palabra que para mí es fundamental para entender todo este mundo, que es lo sórdido. Y en el mundo de las cloacas todo se confunde. La clandestinidad homogeniza. ¿Viste? Los pasamontañas son todos igual de oscuros. Y todo se mezcla. De hecho, en la CIDE trabajaron pandilleros, trabajaron asaltantes de banco, pirata del asfalto. Gordon. La banda de Gordon estuvo en Banda Gordon, una famosa banda. Guglielminetti. Raúl Guglielminetti, digo bien ahora, fue tipo de la CIDE extraoficial, agente de la CIDE extraoficial. Fue perseguido por la CIDE. Jaime Schiuso alguna vez lo mandó a buscar a España y lo trajo. Y después fue informante de la CIDE de vuelta en la década del 90. Personajes nefastos que van, vienen, porque ese submundo está construido de eso. Es extraordinario cuando en el libro señalás las bases. Las ¿no? bases secretas. Las bases secretas, pero que vos das con Claro, que tienen dirección. Dirección, calle, número y todo, y vos en algún momento contás también que te paraste frente a esas bases secretas y viste salir coches con placa falsa, comprobaste después que tenían patentes falsas. Esas bases secretas en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires hay una en la calle Estados Unidos. Estados Unidos es la más grande porque ahí está contrainteligencia, es una base que debe tener como 400 personas trabajando ahí adentro. Al 3100. Sí. Y la gente del barrio sabe que eso es una... Y la gente del barrio, bueno, hay una en Billinghurst y Las Heras. Sí. La gente del barrio sabe que algo Otra raro en Belgrano. hay. En Belgrano está la base de las escuchas telefónicas y después hay una chiquita, pero muy importante, en Coronel Díaz frente al Alto Palermo. La gente ve que hay unas cámaras de seguridad, ve que es un lugar raro donde sale gente de bigotes, porque también el estereotipo increíblemente funciona en estos organismos. El espía se cree que es un espía y después se viste como espía, y usan anteojos negros y se dejan el pelo largo. Pasa eso, se van mimetizando, se van convirtiendo en un personaje, que es un poco lo que nos pasa a todos en la vida. Lo que pasa es que nosotros somos personas que hacemos de nuestra vida oficios más o menos normales. Esta gente trabaja de espía, entonces terminan siendo personajes de espías. Y la gente de los barrios ven que pasan cosas raras, pero nadie pregunta demasiado, claro. Esa es la verdad. Hubo una época en que se metían, por ejemplo, los medios de comunicación. Yo recuerdo haber trabajado en una revista que con los años me di cuenta que una de las personas que trabajaba ahí era un espía. Sí. Bueno, hubo una agencia de noticias, ¿te acordás? La agencia Saporiti, claro, que había sido creada para eso. Y que funciona o funcionaba todavía una oficina en el pasaje Barolo. En el pasaje Barolo, sí. Donde hubo un robo hace poco tiempo. En Avenida de Mayo al 12.300. Claro, o sea, pero en aquella época era con la intención de saber si los periodistas tenían filiación partidaria, a quién apoyaban, a quién criticaban. Luego, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, me imagino yo que el trabajo de los espías se debe haber complicado mucho, porque hoy la mayoría de la información, o la cantidad de información que hay sobre las personas más o menos públicas, está toda en Internet. Digo, es difícil encontrar... Algo además, distinto, digamos. Algo distinto, y aparecen imágenes inclusive de tiempo atrás. Entonces, bueno, mira, yo te digo, un tipo que era muy poderoso en la CIDE, hasta ahora la mayoría de los tipos pesados se fueron. Me decía, yo hoy puedo conseguir todo, hoy las carpetas se hacen por internet, ya no necesitas más nada. E incluso me decía, con lo cual
¿Por qué es delito? Si yo puedo buscar todo por internet. Y yo le decía, está bien, busca por internet, pero entonces ¿para qué querés secreto? El problema es el secreto. Digo, que los tipos se pongan a googlear o pidan información que esté en las páginas web sobre uno, bueno, qué sé yo. El problema es el secreto. El problema es el secreto y también es el problema para saber para qué se usan. Y claro. Porque si la información se usa para hacerla pública y está en internet, pues está bien, digamos, cualquiera puede opinar sobre eso y revisar la historia de cada uno, pero el tema es si eso se usa para extorsionar o no. Porque sí, claro. En algún momento, por ejemplo, recuerdo el caso Spartacus, que lo filmaron al juez Ollarvide en un prostíbulo y eso se usó para extorsionarlo. O no sé si en aquel... Sí, en ese caso era más complicado porque él protegía el prostíbulo ese en complicidad con la policía, con lo cual él cometía un delito ahí, digamos. Claro. El problema no era el vikingo con el que lo pescó la cámara, sino que él estaba cometiendo un delito. Pero efectivamente lo extorsionó. A ver, hay varios jueces que hay dando vueltas hoy en la Argentina todavía que pasaron por Spartacus, que era un prostíbulo masculino, o por algunos de los muchos prostíbulos que hay en la ciudad de Buenos Aires, que están filmados por la CIDE. Eso empezó antes de los 90, eso empezó ya en la década del 80, y de hecho la red de prostíbulos que manejaba en ese momento Raúl Martins, ¿te acordás? Sí. Famoso cafillo de la noche porteña, era una red de la CIDE. Martins era un empleado de la CIDE, había sido, y muchos de los tipos que trabajaban con él eran de la CIDE. El más famoso, tristemente famoso en el último tiempo, es el Lauchón Viale, que se ocupaba era custodio de era el que se ocupaba de que no hubiera lío en los prostíbulos de Raúl Martins. Con lo cual, otra vez, la relación de este mundo con el AMPA es una relación de sociedad y conveniencias mutuas que se rompen, no se rompen, pero evidentemente conviven con ese mundo. Hubo un momento, quizás, no sé si fue así o no, en la historia esta que estamos contando, en que fue aquel famoso arrepentido Pontacuarto, cuando dijo que fondos de la CIDE se habían usado para sobornar a senadores para aprobar una ley laboral. Pontacuarto inclusive señaló cómo estaban dispuestos los escritorios de la CIDE, digamos, parecía muy creíble su testimonio, parecía una gran oportunidad para desarmar la CIDE. Sin embargo, Pontacuarto finalmente la causa no llegó a destino porque todos los involucrados no fueron condenados. Sí, incluso el fallo del tribunal oral que llegó a esa causa dice que creen que Pontacuarto mismo fue una operación de la CIDE. Creen que estuvo todo montado para en ese momento dañar a determinadas personas y demás. Claro. La sensación que da es que la CIDE de tal modo mezcla todo que es difícil. Embarra todo. Después ya no sabés dónde está la verdad, dónde está la mentira. A mí, cuando volvió ahora Jaime Estiuso al país y hizo una inmensa declaración por el caso Nisman, y la gente te preguntaba, ¿y dice la verdad o no Estiuso? Y dirá la verdad y dirá la mentira, todo envuelto, porque no le importa a él, porque no le importa al servicio, no le importa la verdad, de vuelta. ¿Y van detrás de intereses siempre. ¿Cuál es la verdad que te queda a vos? No la verdad, porque definitivamente no está probada, pero la que te queda a vos, la impresión que te queda a vos del caso Nisman. Y yo creo que Alberto Nisman vivió muchos años en este mundo de lo sórdido, muchos años, demasiados años, y terminó contaminadísimo con el mundo de los espías. Yo creo que él tampoco ya buscaba la verdad, para serte franco. Mi sensación es que él creyó que lo iban a echar de la Procuración, lo iban a echar, porque él, como Jaime Estiuso, rompió con Cristina en el 2013, junto con Larcher, digamos, se produce una fractura claramente entre Cristina y la cúpula de la CIDE, y Alberto Nisman cayó en esa volteada, digamos. Y bueno, y él en un momento dado decidió acelerar y presentar esta denuncia contra Cristina con la que venían trabajando él y Estiuso hacía tiempo, y Estiuso se abrió. Estiuso no le contestó el teléfono porque no estuvo de acuerdo con esa decisión.
Después, lo que pasó es muy difícil saberlo. Yo en eso, para serte franco, yo siempre tiendo a sostenerme en los hechos. Yo ahí no veo a nadie más que a Nisman, pero no porque no lo vea yo, no hay ninguna huella de nada. Si lo mataron fue un trabajo brillantemente hecho, si no se suicidó. Gerardo, hemos hablado mucho del libro, pero poco de vos, de tu interés por estos temas, porque no es común para los periodistas en general. Creo que hay pocos antecedentes de periodistas, sí de servicios que se han ocupado de escribir sobre los servicios, pero de periodistas interesados en el tema de los servicios de inteligencia. ¿Por qué razón? No, de la CIDE no hay nada, no había nada. Yo fui asignado hacia el año 1998 en el diario Clarín, donde yo trabajaba, a seguir el caso AMIA, a hacer una cobertura diaria del caso AMIA. Y bueno, y ahí, como hablábamos antes, era un caso donde la CIDE estaba metiendo mano en todos lados. Y poco a poco me empecé a interesar y a conocer a algún espía, y uno te lleva al otro. ¿Cómo? Y es un mundo fascinante, naturalmente, ¿no? Claro. No, y además porque me imagino yo que más allá de lo que te dicen, debe haber mucho de leyenda que ellos mismos arman alrededor de su trabajo. Y bueno, lo que pasa que, digo, ellos también leyeron a John le Carré, a Norman Mailer, la fascinación por eso también existe. A Graham Greene. A Graham Greene. El mundo oscuro es atractivo para todo el mundo. Lo que no hay que olvidarse es que es peligroso también. ¿Cómo funcionaba el tema del secreto? ¿Cómo los reconocías y cómo ellos te admitían que eran espías? Lo que pasa es que eso fue durante muchos años. Yo digo, para mí esto es el trabajo prácticamente de toda una carrera de laburo, porque son muchos... A ver, los espías no pueden hablar. Por la ley de inteligencia tienen prohibido hablar. Con lo cual... hablar en el sentido de hacer declaraciones. Claro, con lo cual eso además supone un desafío periodístico, que es que estás hablando con un tipo que te habla también desde la clandestinidad, con lo cual no hay un sostén muy fácil de... No es fácil sostenerlo, lo que se escribe, lo que se dice. Uno te va llevando a otro, básicamente pasa por ahí. Pero en algún momento hay uno, el primero, que te dice, sí, yo trabajo de servicio. Sí, a varios de ellos yo conocí, a Estiuso lo conocí, claro, porque me lo mandó un día Hugo Anzorregui, que era el jefe de la CIDE, a desmentirme una cosa, y se me apareció un señor que era Estiuso. Claro. Salvo que me hayan hecho pero era Estiuso. Claro, después viste la foto. Después vi la foto y era. Pero me refiero a que, ¿cómo fue ese momento? Porque vos contás en el libro, sos uno de los pocos tipos de decir, yo tomé un café con Estiuso. Sí, me lo mandó Anzorregui un día, porque yo había escrito en el diario que la CIDE había comprado tecnología de espionaje, porque me lo había dicho una fuente, y me quería desmentir eso, entonces me citó a un bar. Pero vos ya tenías conciencia de que... No sabía yo la dimensión del personaje, yo no sabía quién era. ¿Y en ese momento ya era el personaje Estiuso? No, en ese momento yo ahí empecé a darme cuenta que ahí había un personaje, porque Estiuso era un tipo en el que vos nombrabas a Jaime en una reunión con jueces, policías, políticos, y todos te hacían así. Se hacían un silencio y se asustaban. Y lo que asusta atrae a nosotros los periodistas. Y aparece el personaje en un bar. Y aparece en un bar, un tipo con gorrita, un tipo muy simple, muy alto, muy llano, bajo, chiquitito, diariero. Nada, un tipo común del barrio. ¿En qué bar? En Remera, en Barrio Norte. En Barrio Norte. Remera. ¿Se puede decir el café, no? No me acuerdo, ahí en una de las plazas de por ahí. Jean, remera, zapatillas, muy precario, muy simple más que precario. Un espía. Un espía. Yo como un pavo lo esperaba con el diario Clarín, obviamente que él sabía quién era yo. Claro. Y bueno, me empieza a decir que me mandó Hugo, así como a desgano, a él no le gustan los periodistas. Y me dice, vos escribiste, lo que escribiste todo mentira, te metieron el perro. Nosotros no necesitamos comprar nada para pinchar teléfonos. Mirá, ¿qué es esto? Y me pone arriba de la mesa un grabador de esos que usábamos los periodistas con cassette. Me dice, ¿cuánto vale esto? Y yo le digo, 60 pesos. Me acuerdo perfecto lo de los 60 pesos. Así que mirá con la inflación que hubo.
60 pesos. Y él me dice, ¿y esto? Y me da un pedacito de cables, suponte de 50 centímetros. Y le digo, ¿qué es eso? 50 centavos. Me dice, bueno, yo te puedo pinchar el teléfono de tu casa por 60 pesos y 50 centavos. Y me pasa a explicar detalladamente, cosa que yo por supuesto olvidé, cómo es que él se subía a la terraza, enganchaba el cablecito en el del teléfono y me explicó cómo me podía pinchar el teléfono de mi casa. ¡Wow! ¿Te impresionó? ¿Te dio miedo? No, yo siempre fui bastante inconsciente para estas cosas, por suerte, si no calculo que no podría haber escrito sobre estos temas. No, me pareció como curioso, te diría, más que darme miedo, por inconsciente. Después inmediatamente le intenté sacar información sobre la AMIA, que es lo que yo quería, que es el tema que a mí me tenía atrapado, y por supuesto que me dijo poco y nada, y se levantó y se fue. Pero sí, mi encuentro con Jaime Estiuso fue... Y después que fue publicaste así. 2 libros sobre el tema, ¿tuviste reacción de los servicios? Cada tanto me llama uno, me veo con alguno en un bar, algunos se enojan. ¿Y vos podés comprobar si los que te llaman de verdad pertenecen al servicio? No, lo que pasa es que a muchos ya los conozco. No te digo Claro. que me hablo una vez por semana, pero cada 2 o 3 meses nos mandamos un mensajito. Hay Yo una- pregunto algo, me contestan algo. En ciertos círculos a los espías se los conoce como oreja de goma. Ujú. ¿Es así que se les dice? Porque ponían era un sistema para escuchar, sí, que pinchaban con unas gomitas. Sí, pero ahora ya eso. Claro. No, por eso digo, la nueva tecnología probablemente barra con ellos, ¿no? Es que ellos usan la nueva tecnología. Yo no sé, yo creo que la va a barrer la política el día que quiera hacerlo. Y creo que es una gran oportunidad. Y si se tomara de pronto la decisión de decir, bueno, terminamos con la Agencia Federal de Investigaciones, Sí. ese presupuesto lo destinamos a otra cosa, ¿vos crees que la reacción, qué podría pasar? ¿Por qué un presidente no se anima? Yo ¿O creo por qué que- un gobierno no se anima a tomar esa decisión? Bueno, yo creo que este gobierno está esperando. Tiene muchos otros frentes abiertos y algunos no los quiere abrir. Yo espero que lo hagan. La verdad es que no veo ningún daño posible. Hay gente que dice, ay, ¿y qué vamos a hacer con 2000? Primero que en los 2000 no son todos espías, no son todos Jaime Estiusos. Claro. Está lleno de ascensoristas, de señor que le hacen la limpieza, de burócratas que no causan ninguna preocupación. Y después los otros, y bueno, que quedarán 200, 300, 400 agentes operativos sueltos, ¿no? ¿Se los puede pasar a la policía? O no, y si cometen algún delito, metanlos presos. Digo, si Claro. si un país se rehén de 300 tipos, estamos sonados. A mí me parece que no sería tan preocupante y creo que, insisto, es anacrónico, ¿no? Una democracia más o menos seria no puede permitirse estas barbaridades. Gerardo, llegamos al final de la clase, hemos aprendido mucho, entendido mucho. Espero que como ciudadanos podamos que esta lección, esta comprensión del problema nos haga reclamar más a que las autoridades tomen medidas en ese sentido para no pagar esa fortuna sobre alimentar tanta rata, ¿no? Siguiendo con la metáfora de la cloaca. Y gracias por tu trabajo. A vos, Carlos, te agradezco mucho. Gracias y a ustedes por la clase.